Muy buenas noches, mis amados hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Qué privilegio podernos reunir nuevamente a través de este medio para poder escudriñar juntos la palabra de Dios y juntos con el Espíritu Santo. Antes de nuestro tema del día de hoy va a ser la fe y nuestras necesidades, pero antes de ello le voy a pedir que me acompañe a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta noche que tú nos permites, Señor, reunirnos por este medio para escudriñar tu hermosa y maravillosa palabra, Padre. Te pedimos, Señor, que como todas las veces, tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad, abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra, Señor, sea sembrada en ellos y produzca fruto, y fruto en abundancia para gloria tuya, Señor. También te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo rompa todo yugo de mentira, de argumento falso y de razonamiento falso que todavía esté en nuestras mentes, Señor, y que nos esté impidiendo alcanzar, Señor, la vida plena en ti y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Que tu Espíritu Santo lo derribe, lo destruya, Señor, y crezcamos en llevar nuestros pensamientos a la obediencia a tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. En la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 32, hay un pasaje que dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Este pasaje es el pasaje central que vamos a considerar el día de hoy, pero que está dentro de un pasaje más extenso que es Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 34, que dice la palabra: por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Este pasaje, la esencia de este pasaje es que el Señor nos está llamando a buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas, dice la palabra, nos serán añadidas. Pero el centro de este pasaje es la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Para ello, el Señor nos está diciendo: no se afanen por sus necesidades, porque el afán por nuestras necesidades nos impide la búsqueda del reino de Dios. Entonces el Señor aquí nos está hablando de la seguridad, de la certeza de que Él conoce todas nuestras necesidades, y como Él conoce nuestras necesidades, no nos deberíamos afanar por ellas, dejándolas todas en las manos del Señor, sabiendo que Él ya las conoce y que Él las va a suplir, para que nosotros nos enfoquemos en la búsqueda del reino de Dios. Este pasaje forma un cuarteto con otros 3 pasajes de las Escrituras. Recordemos lo que dice Mateo 6:32. Dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, comida, bebida, abrigo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
En Efesios capítulo 1, versículo 3, la palabra también nos dice que es uno de los versículos con los que este pasaje de Mateo 6:32 hace cuarteto, y Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 19 es un tercer pasaje que está enfocado en lo mismo y dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y finalmente el cuarto pasaje es el Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Los cuatro pasajes tienen en común que el Señor nos está garantizando que Él conoce nuestras necesidades, Él ya determinó la provisión para nuestras necesidades y Él suplirá nuestras necesidades y las suplirá aún más abundantemente de lo que nosotros esperamos y de lo que nosotros pedimos. ¿Y para qué nos quiere? El Señor nos quiere liberar de todo afán, de toda preocupación, para que usted y yo podamos buscar con libertad el reino de Dios y su justicia. Y ese mismo pasaje nos agrega, podríamos decir, una quinta afirmación respecto a que el Señor conoce nuestras necesidades, Él ya tiene la provisión y Él las va a suplir. Porque en este pasaje dice: busquen el reino de Dios y su justicia y todas las cosas las van a recibir por añadidura. Ya aquí entra por eso el tema se llama la fe y pedir. La palabra no dice que no pidamos. De hecho, en Mateo capítulo 7, versículo 7, dice la palabra de Dios que pidamos y vamos a recibir, que busquemos y hallaremos, que toquemos y se nos abrirá. Por el otro lado, también en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, dice que por nada estemos afanados, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con oración y acción de gracias, con toda oración y ruego y con acción de gracias. ¿Y por qué la acción de gracias? Porque tenemos la certeza de que el Señor ya suplió esas nuestras necesidades. El Señor nos quiere liberar de toda preocupación, de toda ansiedad, de toda angustia. Y la principal fuente de preocupación, de ansiedad, de angustia es la provisión de nuestras necesidades. El Señor nos está garantizando que Él proveerá todas nuestras necesidades con absoluta certeza, con absoluta seguridad, si usted y yo hacemos lo que Él nos ha dicho de buscar el reino de Dios y su justicia. Y veamos lo que dice el Salmo 23 completo, porque en el Salmo 23 ahonda en las necesidades que el Señor va a suplir en nuestras vidas. El Salmo 23, versículos del 1 al 6, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este salmo maravilloso, hermoso, que ha sido un pasaje de consuelo para todas las generaciones de cristianos y aún todas las generaciones judías después de David, que escribió este salmo, nos garantiza, primero, que Él nos traerá paz a nuestro corazón. En segundo lugar, que aunque andemos en situaciones de conflicto, el Señor está con nosotros y nos va a dar la victoria. Que Él tiene preparadas bendiciones abundantes para cada uno de nosotros. En líneas generales, esas tres cosas es la que nos dice este pasaje.
o 4. El Señor ya tiene la provisión para todas nuestras necesidades, necesidades de paz interior, las necesidades de paz en medio de las tormentas, de victoria en medio de los problemas, y todas nuestras necesidades materiales, espirituales y físicas y emocionales también suplidas. Ahora, la condición, hay una condición en este salmo. No es un salmo incondicional, es un salmo condicional. ¿Cuál es la condición? Está en el primer versículo. Jehová es mi pastor. ¿Y qué significa que Jehová sea mi pastor? Significa que yo oigo su voz y le obedezco. La palabra de Dios dice en Juan, en el capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, la garantía de que el Señor suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús es que yo sea su oveja. Si yo soy su oveja, significa que oigo su voz y le obedezco, lo estoy siguiendo, estoy buscando el reino de Dios y su justicia. La vida del creyente, hay varias palabras que definen la vida del creyente, pero todas en general se refieren a lo mismo. Y una de esas palabras clave en la vida del creyente es la obediencia. La palabra de Dios, por ejemplo, nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16, que como hijos obedientes seamos santos como Él es santo. En Mateo 6:33, busca el reino de Dios y su justicia, obviamente obedécela y todas las cosas te serán dadas por añadidura. En Deuteronomio 28, versículos del 1 al 2, si nosotros obedecemos la palabra del Señor y la dirección del Señor, vendrán sobre nosotros todas sus bendiciones y nos alcanzarán. Es decir, una clave de la vida del creyente es la obediencia a su palabra. Él es mi pastor, significa yo soy oveja, y si soy oveja, soy obediente y oigo su voz. Entonces, ¿y por qué la importancia de la obediencia? Porque es la garantía de todas las bendiciones que menciona el Salmo 23, versículos del 1 al 6, que las vamos a estudiar esta noche. En primer lugar, la palabra de Dios nos dice en el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Es decir, la palabra de Dios nos está hablando en este caso de descanso, de reposo, de tranquilidad, de quietud, de confianza. Y esa confianza, esa paz, esa tranquilidad, esa quietud viene de confiar plenamente en el Señor, que Él es el Dios Todopoderoso, que Él sabe que es lo mejor para nosotros, que Él tiene control de nuestras vidas y que Él va a hacer para nosotros lo mejor. En Isaías capítulo 30, versículo 15, la palabra dice así, porque así dijo el Señor Jehová, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Notemos algo que dice la palabra, en descanso y en reposo, no en agitación, en quietud y en confianza, en fe. Esa será nuestra fortaleza. ¿Por qué? ¿Por qué razón? No por la quietud en sí misma, ni por el reposo, ni por la confianza, ni por el descanso, sino porque tenemos la plena certeza y la plena seguridad de que el Señor tiene bajo control nuestra vida, que Él es nuestro Padre y como Padre Él hará lo mejor para cada uno de nosotros. En la medida que usted y yo
conocemos más al Señor, nuestra confianza se va acrecentando, porque Él no es solo nuestro Dios, Él es nuestro Dios, nuestro pastor, nuestro protector, nuestra seguridad, nuestro Padre, nuestro guía, Él es nuestra fortaleza, Él es todo. En la medida en la que usted y yo le conocemos a Él, en esa misma medida, nuestra confianza se va acrecentando en y la confianza es fe, la fe es obediencia otra vez. Dice Hebreos capítulo 11 versículo 8 que por la fe Abraham obedeció, y como obedeció él fue considerado justo. Su fe le fue contada por justicia, su obediencia le fue contada por justicia, y a nosotros también. Y la palabra de Dios dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, es decir, su obediencia, y entonces todas las cosas nos serán dadas por añadidura. Y eso traerá paz y reposo y fortaleza. Nuestra fortaleza no viene de nosotros mismos, no viene de nuestros recursos, no viene de nuestras habilidades, capacidades, dones, etc. Nuestra fortaleza viene de conocer que el Señor es mi pastor, mi Padre, mi Dios, mi seguridad, mi protección, mi castillo. Él tiene control de mi vida. Y entonces Él me va a, no solo me da fortaleza, sino que me lleva a lugares de delicados pastos y junto a aguas de reposo. Es decir, Él añade descanso sobre descanso. Cuando usted y yo tenemos al Señor como nuestro Padre, nuestro pastor, verdaderamente, y somos hijos obedientes y somos ovejas obedientes, entonces el Señor nos va a proveer ese reposo y ese descanso que es nuestra fortaleza. En el versículo 3, la palabra de Dios dice que confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y ese me guiará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, significa, número uno, que Él traerá la paz a mi corazón, y la paz es un fruto del Espíritu, y junto con la paz pues viene el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, el dominio propio, la humildad, etc. Es decir, el carácter del creyente, y un carácter del creyente que le permite tener paz en medio de la tormenta. Él traerá confort a nuestra alma, y confort a nuestra alma es paz, seguridad, confianza, o sea, es una retroalimentación de las bendiciones del Señor para nosotros. Y mire, en un mundo tan agitado como el del día de hoy, en un mundo que hay tantos problemas, que hay tanta maldad, que hay tanto estrés, que hay tanta ansiedad, que la sociedad o el mundo pone presión sobre nosotros en muchísimos aspectos, el tener a Dios como mi pastor, el tener la plena certeza y seguridad en Él, lo que trae es confort a mi alma, es paz a mi alma. No trae preocupación, no trae desánimo, no trae frustración, no trae inquietud, no trae debilidad, no trae incomodidad, todo lo contrario. El Señor trae quietud a nuestras vidas, y esa quietud nos permite disfrutar de nuestras vidas, no sufrir nuestras vidas como mucha gente el día de hoy. Pero eso es porque ponemos nuestra confianza en Él, porque estamos tomados de su mano, porque Él es nuestro Padre y Él es nuestro pastor. Aparte de ello, dice que Él nos guiará por sendas de justicia. ¿Y por qué esto? Cuando usted y yo ya no tenemos afán, entonces, y tenemos paz en nuestro corazón, vamos a tener la suficiente calma para escuchar la voz de Dios. Y usted se recuerda que la semana pasada estuvimos hablando acerca de escuchar la voz de Dios, de cómo escucharla. Y una de las cosas es que para escuchar la voz necesitamos tener paz, confort, calma. Y para tener calma necesitamos que Él sea nuestro pastor, es decir, que seamos obedientes a Él. No solo que creamos en Él, sino que seamos obedientes a Él. Entonces vamos a tener esa fortaleza y esa paz,
para poder escuchar su voz, y cuando escuchamos su voz, Él nos va a guiar por sendas de justicia, nos va a guiar por sendas de paz, nos va a guiar por sendas de victoria y nos va a guiar a salir de todas las situaciones contrarias en nuestra vida. Y es exactamente lo que dice aquí en el Salmo 23. Dice: no solo confortará mi alma, sino me guiará por sendas de justicia. E inmediatamente después dice que Él me guiará por valles de sombra de muerte. Y estos valles de sombra de muerte significan situaciones contrarias, negativas, problemas, consecuencias, pruebas, adversidades, cualquier cosa que sea contraria a nosotros. Si nosotros escuchamos su voz, vamos a poder pasar en medio de esas circunstancias sin afanarnos, sin angustiarnos, sin agobiarnos. Vamos a tener paz y vamos a tener victoria, como dice el versículo número 5. Cuando la palabra de Dios dice que adereza mesa delante de nuestros angustiadores. No vamos a tener, si el Señor es mi pastor, si yo estoy confiando en Él, si yo estoy obedeciéndole a Él, puedo tener confianza de que en medio de las circunstancias adversas de nuestra vida, Él me va a guiar y me va a guiar a una victoria. Cuanto más en las circunstancias que no son adversas, en las circunstancias donde Él dice que me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Entonces, necesito estar en paz, necesito no tener afán. El afán es un enemigo de nuestra paz, y es en la paz donde tenemos nuestra fortaleza en el Señor, nuestra seguridad, nuestra confianza. Entonces necesitamos esa paz, y esa paz viene de saber que Él es nuestro pastor, nuestro Padre, que nosotros estamos obedeciéndole. Y aquí dice que Él me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Pero Él me guiará, pero para que yo llegue a esas sendas de justicia tengo que obedecerle. Lo mismo que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero eso quiere decir, necesito obedecerle. Él me va a guiar, ya sea en las situaciones positivas de la vida o en las situaciones negativas de la vida, pero yo necesito obedecerle. Yo necesito caminar con Él, escuchar su voz, necesito tener calma. Y el Señor provee esa calma para nosotros cuando nosotros le conocemos a Él. Es bien importante. Miren, no deberíamos escatimar ningún esfuerzo ni dejar de buscar al Señor, de buscar su corazón, de buscar conocerle, porque es en el conocimiento de Él que usted y yo tenemos todas estas bendiciones. Cuando usted y yo, no es lo mismo conocer a un Dios que me salva y perdona mis pecados, que conocer al Dios de la Biblia. A conocer plenamente a Dios, y conocer plenamente a Dios es conocerlo también como nuestro Padre. No es lo mismo decir que Él es mi Padre a vivir como que Él sea mi Padre. No es lo mismo decir que yo soy hijo de Dios como vivir como hijo de Dios. Y el Señor quiere esas dos cosas. Número uno, que le conozcamos como Padre, y número dos, que vivamos como hijos. En el libro de Jeremías, el Señor tenía este deseo para el pueblo de Israel, y de hecho el pueblo de Israel en algunas oportunidades le decía que Dios era su Padre. Pero una cosa es que se lo decían, pero dice la palabra que Él quería que ellos vivieran como sus hijos, pero no quisieron. Igual nos puede suceder a nosotros. La palabra de Dios dice que las cosas que le sucedieron al pueblo de Israel están en la Biblia como ejemplo para nosotros, para que no caigamos en semejantes ejemplos de desobediencia. Entonces, lo que nos está hablando la palabra de Dios es que usted y yo necesitamos conocer al Señor como Padre. Y conocer, en la palabra de Dios, conocer no es un conocimiento superficial.
Cuando la palabra de Dios dice que conozcamos algo, está hablando de conocer profundamente, íntimamente, de tener un conocimiento experto. Y sabe, el conocimiento del Padre es un conocimiento infinito. Nunca vamos a poder decir, ya lo conozco absolutamente. Siempre hay más que Él nos quiere revelar, que Él nos quiere dar a conocer, pero usted y yo necesitamos buscarlo. La palabra de Dios dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es la infinitud de Dios, la infinitud de su carácter, de sus cualidades, de su amor, de su gracia, de su misericordia para con usted y para conmigo. Pero necesitamos conocerlo, necesitamos ir al secreto y necesitamos la dependencia de Él. Cuando vamos al secreto y vamos y buscamos la dependencia de Él, entonces le vamos a conocer. Clama a mí significa dependencia y significa buscar el secreto del Señor. Y entonces yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y recordemos también lo que dice la palabra, que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Él tiene preparados para nosotros. Y también la palabra nos dice en Isaías capítulo 45, versículo 3, que Él nos enseñará, nos mostrará los secretos muy guardados y los tesoros escondidos. Y la pregunta que surge inmediatamente es, ¿a quiénes usted le revelaría sus secretos escondidos y sus tesoros muy guardados? No se los revelaría a cualquiera, se los va a revelar a alguien que camine en intimidad con usted. De hecho, hay un pasaje que es en el libro de Crónicas, donde el Señor reprende a Ezequías, que era un rey que hizo lo bueno delante del Señor, lo recto delante del Señor, pero cometió un error al final de su vida. Él le mostró sus secretos y sus riquezas a unos babilonios. Y el Señor se molestó, se enojó por eso, porque les estaba enseñando cosas a gente que no tenía por qué saberlas. Y lo que el Señor le dice es, porque tú les mostraste tus tesoros y tus secretos, ahora ellos van a venir en contra tuya, a robarte esos secretos, porque no se los debiste haber mostrado. Eso solo se le muestra a la gente que tú conoces íntimamente, que sabes que no te va a traicionar. Entonces, eso llevándolo a otro plano, nos enseña que el Señor nos va a mostrar sus secretos y sus tesoros, pero cuando tengamos intimidad con Él. La intimidad con Él nos abre la puerta a esos secretos, a esos tesoros. De lo contrario, pues tendremos un conocimiento básico, un conocimiento superficial y viviremos también una vida en base a ese conocimiento, porque vamos a vivir en base al conocimiento que tengamos. Si tenemos un conocimiento superficial de Dios, vamos a vivir una vida superficial en Dios. Pero si tenemos un conocimiento profundo en Dios, un conocimiento abundante, un conocimiento pleno o más pleno, nuestras vidas en el Señor van a ser más plenas, más abundantes, van a ser más enriquecedoras para nuestra vida. Y es lo que el Señor quiere. De hecho, la palabra de Dios lo dice en Juan, capítulo 17, versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y déjeme decirle algo, que lo he dicho en algunas otras enseñanzas. La vida eterna, usted y yo ya la podemos vivir. ¿Por qué? Porque usted y yo ya nacimos de nuevo, y una vez que nacemos de nuevo, lo que tenemos es vida eterna. El problema por el cual, y la vida eterna es una vida en plenitud, en abundancia, en prosperidad, es una vida de victoria, etcétera, etcétera.
¿por qué muchos de nosotros no tenemos esa prosperidad, esa abundancia, esa plenitud de gozo y estamos enfrascados muchas veces en una serie de problemas y situaciones que nosotros mismos hemos provocado por nuestras malas decisiones, errores, fracasos, etcétera, etcétera? Porque no estamos conociendo profundamente al Señor. Y como no le conocemos profundamente, entonces nuestras vidas están llevándose en un nivel muy superficial y el Señor no hemos permitido que entre profundamente a transformar nuestras vidas de vidas emproblemadas a vidas en victoria, a vidas en plenitud. Entonces, mientras más conocemos, no vivimos la vida eterna porque no conocemos al Señor. Y entonces, como no conocemos al Señor, no profundizamos en el conocimiento del Señor, entonces no vivimos, no experimentamos esa vida eterna desde ya. La mayoría de personas están esperando experimentar la vida eterna hasta que lleguemos a la eternidad, pero vida eterna y eternidad son dos cosas diferentes. La eternidad es el tiempo en el cual usted y yo viviremos la vida eterna plena, pero nuestra vida terrenal es vivir una vida eterna cada día más creciente para aproximarnos a esa perfección de vida eterna que viviremos en la eternidad. Así que necesitamos verdaderamente buscar al Señor. El Señor quiere derramar toda esta abundancia de bendiciones en nuestras vidas, pero eso requiere que le conozcamos. Por eso dice, el Señor es mi pastor. Y eso quiere decir, le conozco y le conozco íntimamente. Porque en Juan 10:27, como ya vimos, Jesús dice, mis ovejas conocen mi voz. Y conocer la voz de alguien implica intimidad, no solamente conocerle superficialmente. Nuestro problema en el cristianismo el día de hoy es que la mayor parte de personas conocemos a Cristo y al Padre superficialmente, no lo conocemos profundamente y entonces no disfrutamos de todas las bendiciones que Él tiene para nosotros que derivan del conocimiento de Él, como es todas las bendiciones que conforman esa vida eterna, que Él nos muestra, que Él nos provee cuando le conocemos. Miren, le voy a poner un ejemplo. La mayoría de creyentes dicen, Jehová es mi pastor, nada me faltará. La mayoría conocemos este pasaje. La mayoría conoce el pasaje de el Señor suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Estos son dos pasajes que la mayoría de creyentes conocen. Ahora, que la mayoría de creyentes saben, no es que los conozcan, pero lo saben. ¿Y qué sucede? A la hora de que tienen alguna necesidad, viene el afán, viene la ansiedad, viene la angustia, viene la duda, el temor. ¿Por qué? Porque no conocemos a aquel que prometió. Recordemos lo que también la palabra de Dios dice, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo dijo, Él lo hará. Si yo verdaderamente estoy confiante, conozco al Señor y confío en Él, no me voy a afanar. ¿Por qué? Porque Él lo que ha dicho lo va a cumplir, y si Él ha dicho que Él suplirá mis necesidades, Él lo va a hacer. De hecho, mis necesidades, déjenme decirle algo, mis necesidades y las suyas están suplidas desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque primero la palabra de Dios dice que el Señor nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Número 2, el Señor dice que si Él es mi pastor, Él proveerá, suplirá todas mis necesidades. Quiere decir que Él ya tiene la provisión para mis necesidades. Aparte de ello, la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, que el Señor ya me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Que Él, ya conociendo mis necesidades, ya determinó la provisión está ahí para el momento de mi necesidad. Entonces, si yo conozco
y yo entiendo todo esto que estoy compartiendo, entonces no tengo por qué afanarme por ninguna necesidad. ¿Por qué? Porque yo sé que el Señor ya tiene la provisión para el momento justo en el cual la necesidad se va a presentar. Por lo tanto, no tengo que preocuparme de esa necesidad, porque Él ya la tiene suplida. Él ya preparó de antemano la provisión para que usted y yo la recibamos en el momento oportuno. Por eso dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No me tengo que afanar por esas cosas. El mundo se afana por esas cosas porque él no tiene a Dios como su padre ni su pastor. Pero si usted y yo no tenemos por qué caer en ese ejemplo de la gente del mundo. Entonces, si yo verdaderamente conozco a Dios y verdaderamente conozco a su palabra, no tendría por qué afanarme en nada. Le voy a hacer una pregunta, y una pregunta importante para orientar nuestra vida. ¿Qué cantidad de afán, qué cantidad de inseguridad, de duda, de temor hay en nuestras vidas? Mientras más inseguridad, afán, temor y duda hay en nuestras vidas, menos conocemos al Señor. La palabra de Dios dice en 1 Juan capítulo 4 versículo 18 que el perfecto amor echa fuera el temor, y el temor implica ansiedad, duda, inseguridad, incredulidad, etc. El perfecto amor echa fuera el temor, de manera que quien teme es porque no ha sido perfeccionado en el amor. Eso es lo que dice la palabra. Por lo tanto, si yo manejo ansiedad, estrés, angustia, temor, duda, inseguridad, incredulidad, lo que necesito es aplicarme al conocimiento de Dios, no solo al conocimiento de su palabra, sino al conocimiento de aquel que escribió la palabra. Miren, la palabra nos da una clave, que usted y yo necesitamos meditar en ella. ¿Y qué significa meditar en ella? Una de las cosas que significa meditar en ella es que cuando leo la palabra, necesito ir más allá de la palabra, necesito ir detrás de la palabra y tratar de discernir el corazón del que escribió la palabra, que es el corazón del Padre, el corazón de Dios. Y para eso me ha sido dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que Él, la palabra dice que Él nos enseñará las profundidades del corazón del Padre. Entonces, cuando yo necesito, para liberarme de la ansiedad, del estrés, de la angustia y de todo, yo necesito conocer al Padre. Yo, al igual que usted, soy humano, y al igual que usted, eventualmente me entra el afán o me entra la ansiedad de ciertas cosas, y sabe cómo se resuelve y cómo se va en mi vida inmediatamente eso. Me recuerdo, Dios tiene el control. Dios ya determinó cómo se va a resolver esta situación, y esta situación se va a resolver de la mejor manera posible para mí. Por lo tanto, no tengo que afanarme, no tengo que estar ansioso, no tengo que angustiarme, no tengo que dudar, no tengo por qué tener incredulidad. El Señor es mi Padre, Él tiene control, Él ya sabe cómo se va a resolver esta situación, y Él no lleva mi vida para menos, lleva mi vida para más, como la luz de la aurora en aumento. Entonces ahí se termina el afán, pero eso implica que yo necesito conocer a Él. He ido conociendo al Señor a través de ver lo que hay detrás de la palabra, el corazón de Él, conocerlo a Él, y cuando lo conozco a Él, entonces eso resuelve la mayoría, si no todos, los temas de mi vida. Y para aquellos temas que yo no puedo resolver y no tengo la respuesta, el Señor me dio su Espíritu Santo para que me guíe a toda verdad y me enseñe las cosas que habrán de venir. Pero, entonces, esta es una clave importante, y se lo vuelvo a repetir. Si yo experimento frecuentemente ansiedad,
temor, angustia, incredulidad, duda, inseguridad, etc. Esas son lucecitas de emergencia que me están diciendo, cuidado, no has conocido el perfecto amor. Necesitas conocer el perfecto amor de Dios. ¿Y cómo conozco el perfecto amor de Dios? Conociéndolo a Él. Ya tenemos una clave. Él dio lo mejor del cielo por cada uno de nosotros, que es Jesús. Y la palabra de Dios dice que si Él ya nos dio a Jesús, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Por un lado. Por el otro lado, Él dice que es mi Padre, y como mi Padre, Él tiene planes de bien para mí, para darme un futuro y una esperanza. Él va a llevar mi vida como la luz de la aurora en aumento. Todas las cosas van a obrar para bien de los que lo amamos a Él. Él es el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente y el Dios omnipresente. Él no me deja ni me desampara. Él es mi seguridad. El Salmo 121 es un salmo hermoso. El Señor dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero. Él será tu sombra, tu mano derecha. Él te guardará en tu entrar y en tu salir. Todo, si nos damos cuenta, todos esos pasajes de la Escritura nos están enseñando quién es el Padre para usted y para mí. Y esos pasajes, si nosotros los interiorizamos, van a traer a nuestra vida paz, seguridad, fortaleza. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entonces el Señor nos quiere llenar de paz. El Señor nos quiere llenar de certeza y de seguridad en Él, y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo ha dicho, Él lo hará. Entonces yo puedo pedir con confianza. Mire, Él ya sabe mi necesidad, pero por el otro lado me dice que le pida. ¿Por qué razón? Porque Él sabe que en algún momento esa ansiedad por esas cosas que estamos previendo que nos van a hacer falta o que creemos que nos están haciendo falta en este momento, nos pueden provocar afán. Y Él de una vez nos da la receta para salir del afán. Pídanme con acción de gracias, porque yo ya suplí sus necesidades, yo ya tengo la provisión. Entonces ustedes pueden pedir confiadamente que yo ya voy a suplir esa necesidad, y aparte de eso van a salir del afán y van a guardar sus pensamientos y sus corazones en mí. Y eso nos va es refugiarnos en el perfecto amor del Señor. Como le repito, si experimentamos ese tipo de cosas de inseguridad, temor, angustia, etcétera, lo que necesitamos es conocer a nuestro Padre, y lo vamos a conocer a través de conocer la palabra y de conocer el corazón de aquel que está detrás de la palabra. Por ejemplo, cuando Él dice que Él tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza, me está hablando de su corazón, de que Él quiere lo mejor para mí y de que Él está trabajando permanentemente para que yo tenga lo mejor, que Él no simplemente nos quiere dar algo bueno, Él nos quiere dar lo mejor. Y si Él nos quiere dar lo mejor, yo puedo tener confianza en mi futuro, porque mi futuro está en sus manos, y Él es el Dios Todopoderoso que no miente y que Él lo hará. Muy bien, mis amados hermanos, con esto hemos llegado al final de esta enseñanza. El día de mañana vamos a continuar con la segunda parte de este tema, así que desde ya le invito para que el día de mañana se conecte con nosotros a las 7 de la noche, y vamos a terminar de ver los otros pasajes del Salmo 23, ese salmo hermoso, y lo que significan para nuestra vida cotidiana. Así que desde ya le invito, pero la invitación también es al día de hoy. Usted tome esta palabra. Recuérdese, la palabra de Dios nos dice en Mateo 6:32 que no nos afanemos porque comeremos, que beberemos, que vestiremos, porque el Señor
ya sabe que tenemos esas necesidades y Él ya las ha suplido conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, y es nuestro Padre que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces, comencemos a refugiarnos en esa palabra, a creer verdaderamente esa palabra, no solo a tenerla en nuestras mentes, sino a creerla verdaderamente y a establecer nuestra vida sobre esa palabra y sobre el perfecto amor del Padre, el perfecto amor de Dios para con nosotros, que es el amor del Padre, y entonces vamos a experimentar la libertad de la ansiedad, del estrés, la libertad del temor, la libertad de la duda, de la inseguridad, de la incredulidad, etc. Muy bien, vamos a terminar entonces orando, y les reitero la invitación para el día de mañana a las 7 de la noche para que terminemos de examinar el Salmo 23, y también le quiero recordar que tenemos 2 recursos a su disposición para que usted siga edificando su vida en el Señor, que es nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net, y adicionalmente tenemos también nuestro canal de YouTube, @GustavoBianchi, donde usted va a encontrar cualquier cantidad de enseñanzas para edificar su vida. Y muchas gracias por conectarse, y si Dios lo permite, el día de mañana seguiremos con la segunda parte de este tema. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, en esta noche por tu palabra y por tu Espíritu Santo, Padre. Que esta palabra, Señor, quede sembrada en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y produzca fruto, y fruto en abundancia, para gloria de tu nombre y para bendición nuestra, Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro Padre, nuestro buen Padre, Señor. Y no solamente un Padre nominal, Señor, ni un Padre como un Padre humano con fallas, Señor, sino eres el Padre perfecto, el Padre que cada uno de nosotros anheló, y mucho más aún de ello, Señor, porque tú eres un Padre perfecto, Señor. Padre, permítenos y guíanos por tu Espíritu Santo para refugiarnos en todas las circunstancias de nuestra vida en tu perfecto amor, que echa fuera todo el temor, Padre. Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, Señor, nuestros oídos y nuestro entendimiento, para que cada día tengamos una mayor comprensión de lo que significa que tú eres nuestro Padre, Señor, y nosotros somos tus hijos, y en consecuencia podamos vivir, Señor, esa palabra, no solamente decirla, manifestarla, sino vivir realmente como hijos tuyos y vivirte a ti como nuestro Padre, Señor, nuestro Padre perfecto. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que tú has hecho en nuestras vidas a través de esta palabra, y por lo que harás, Señor, así como por todas las cosas que tú has hecho en cada uno de nosotros desde el día, Señor, que te conocimos, Padre. Gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Y a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, entonces que tengan una linda noche, un abrazo para todos, multitud de bendiciones para cada uno el día de mañana, y primeramente Dios, nos volvemos a encontrar mañana a las 7 de la noche. Bendiciones y un abrazo para todos.